Bienvenidos a todos nuestros telepensantes a un nuevo programa de Radar Nacional. Cada vez que inicio tengo que recordar a mi querido Fernando Atria, que nos ha mostrado el camino, el norte, para poder desmantelar ya en el año 2011 la institucionalidad vigente y que tiene mucha relación, su relato, ¿no es cierto?, con el propósito de nuestro programa, cuál es que nada pase bajo el radar de al menos los libertarios y que podamos ver, observar y reflexionar sobre lo que está sucediendo. Y les voy a recordar entonces, ahí vieron, estamos acá los dos, y les voy a recordar entonces cómo se hacía para desmantelar una institucionalidad que está diseñada, según Fernando Atria, en la Constitución del 80, ¿no es cierto?, para anular la voluntad del pueblo, y que por lo tanto el pueblo nunca puede expresar su voluntad. Y dice, este debe ser el norte, buscar creativamente formas de acumulación de poder que no alcancen a ser percibidas por el derecho. Buscar con imaginación formas de manifestación de la voluntad del pueblo en una institucionalidad que existe para neutralizar esa voluntad. Lo que buscamos es ilustrar el argumento por la vía de mostrar formas en las que es posible construir la magnitud política necesaria volando bajo el radar del derecho. Bajo el radar. Entonces, ¿por qué hemos invitado hoy día a un abogado constitucionalista, Henry Boyce, joven, que nos trae toda la visión de justamente esto, cómo por un lado tenemos un proceso constituyente, ¿no es cierto?, que avanza en su cauce, y por otro lado vamos viendo un proceso destituyente, que parece al mismo tiempo ir desmantelando, ¿no es cierto?, desde magnitudes políticas que pasan bajo el radar del derecho, todo la posibilidad de que la élite política, que hoy día ha sido, a pesar de su desprestigio, elegida democráticamente, se mantenga en las posiciones de poder, y lo que se está empujando desde el proceso destituyente es un reemplazo de las élites políticas no a través de la vía democrática. Entonces, para eso hemos invitado a Henry Boyce. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Radar Nacional. Muchas ¿Qué gracias, te ha parecido? Sí. Encantado de acompañarlo. Como te comentaba antes de entrar en la entrevista, le pido disculpas a los auditores por estar con una copita de vino, pero vengo saliendo un alegato del Tribunal Constitucional sobre el tema de la ley Mordaza, la libertad de expresión, donde estuve con tu hermano, y terminé recién el almuerzo, y siempre, ocasionalmente, en los almuerzos tomo una copita de vino, no alcancé a terminarla, así que... No, el vino conserva, y además el vino, acuérdate que es la manifestación de Dionisio. Eso quiere decir que tomado prudentemente y de forma moderada nos conecta con aspectos de nuestro ser que si no permanecen anulados por una conciencia hiperracional que entonces nos priva de mostrar cosas de nosotros mismos que en realidad, si las desinhibimos un poco, a veces es muy bueno y es muy positivo también. Efectivamente, el primer libro que yo escribí, que fue un ensayo cortito, en donde cito de hecho a Byung-Chul Han, que nosotros hablábamos antes de la entrevista sobre él, lo escribí en las noches bohemias del barrio de Las Tarrias con copas de vino, así que comparto totalmente esa percepción. Genial, bueno, sobre ese tipo de noches podríamos hacer una entrevista especial. Totalmente. Compartimos esos hábitos. Bueno, así van saliendo los aspectos más ocultos, ¿no? De personajes que se ven con cartones y con estructuras racionales, capacidades analíticas, pero que luego también tenemos mucho todo ese lado humano que disfrutamos compartir con todos. Gente más inteligente que nosotros, gente más creativa, gente mucho más positiva, etc. Bueno, y me gustaría empezar, digamos, invitándote a reflexionar un poco desde una serie de datos que han ido saliendo ahora con los análisis económicos que se están haciendo. Perdón que parta por acá, pero en realidad vamos a hacer el match Dionisio, datos liberales, ¿no? Que es el típico que el dato mata relato. Así que aquí vamos a integrar ambos, y entonces vamos a tener el mega relato desde el cual podamos persuadir a la gente de reflexionar y darse cuenta hacia dónde va esto. A mí hay algo que me gusta mucho de un cierto liberalismo más libertario, y se resume en una frase de Ayn Rand que dice: tú puedes negar la realidad pero no las consecuencias. A mí me parece que si pudiésemos resumir y diagnosticar
la situación en la que se encuentran los tomadores de decisión en Chile, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, es esa. Porque cuando uno ve que según los estudios de la Dirección de Presupuestos, el 2024, el año 2024, vamos a estar cerca de una relación deuda-PIB del 50%, y que a partir del 2023 el crecimiento proyectado no va a alcanzar para pagar los intereses de la deuda. ¿Me entienden los telepensantes? Que todos estos ofertones que llevaron a que el 49% de la gente que votara apruebo apoyar este proceso de desmantelamiento institucional no se van a poder cumplir. Se entiende la idea que es materialmente imposible garantizar derechos sociales en un país que viene a la baja, sin crecimiento, con un endeudamiento PIB tremendo, con unos impuestos ya totalmente que desestructuran la posibilidad incluso de emprender, ¿no es cierto?, de reconstituir el tejido, además muy dañado por la pandemia. Entonces me gustaría comenzar por ahí, Henry, ¿cómo lo ves tú todo esto? Porque es ¿no? Como un sinsentido, ¿no? Bueno, yo quizás voy a partir por algo más general. Fíjate tú que un pensador tradicionalista católico, Donoso Cortés, decía, pensando en la modernidad, ¿no es cierto? Los modernos son espectaculares, erigen tronos a los principios y cadalsos a las consecuencias. Me encantó esa frase. Me encantó, ¿sabes por qué? Porque el cadalso básicamente es como un trono, solamente que arriba de un pedestal se mata a la persona. Entonces, súper interesante esa óptica, que es un problema que tiene la modernidad y que, por supuesto, heredó la posmodernidad, en lo relativo a que las ideas, como dice Weber, que es otro conservador norteamericano, las ideas tienen consecuencias. Es un libro espectacular, súper simple, que yo se lo recomiendo, es de mediados del siglo pasado, y que es muy claro en explicar cómo, si nosotros vamos desmantelando, ¿no es cierto?, las bases de las instituciones, eso va a tener consecuencias, y en particular consecuencias económicas. Entonces, entrando a lo que tú mencionas de los derechos sociales, a la gente se le dice, mira, derecho a la salud, fantástico, el derecho a la salud suena maravilloso, ¿no es cierto? Uy, pero yo quiero que si alguna persona o familiar mío se enferma, al tiro lo puedan sanar, que tenga el mejor tratamiento, etc. Pero todo en la vida, como nosotros los telepensantes, me encanta también ese concepto, lo sabemos, porque pensamos y razonamos sobre aquello que vemos, todo tiene un costo. O sea, incluso si nosotros descontamos en la utilidad, el famoso lucro, ¿no es cierto? Si nosotros descontamos eso, todo tiene un valor. La máquina con la cual, ¿cómo se llama?, se atiende una persona que se hace una rayos X, ¿no es cierto? Eso tiene un costo, hay electricidad, etc. Entonces, lo que yo quiero mostrarles es que más allá de que haya lucro o no haya lucro, es decir, haya ganancia particular o no, todo lo que involucra los derechos sociales involucra costos. Entonces, en simple, un país que quiere asegurar el derecho a la salud, si no tiene la plata para comprar las máquinas, como le pasa a Venezuela, no tiene derecho a la salud. Y por eso es que jurídicamente hablando, los derechos que se llaman económicos, sociales y culturales, en donde está el derecho a la salud, la educación, etc., son derechos que se llaman de carácter prestacional. ¿Por qué? Porque involucran una prestación de parte del Estado para que sean efectivos. Muy diferente a los derechos de primera generación, los que vienen con las revoluciones liberales, con la revolución de Estados Unidos, la revolución francesa, que son derechos de libertad, es decir, de abstención del Estado. Señor Estado, para que usted me garantice el derecho a la vida, lo único que tiene que hacer es no matarme. Para que usted me garantice el derecho a la locomoción, lo único que tiene que hacer es no impedirme desplazarme de un punto a otro. En cambio, si usted me quiere asegurar el derecho a la salud, tiene que pagarme las máquinas para hacerme unos rayos X. Si usted me quiere asegurar el derecho a la educación, tiene que pagarme a los profesores que van a hacer clases. Entonces, es súper importante entender este punto, porque detrás de toda la verborrea de los derechos sociales, que la salud, la educación, hay realmente una falta a la honestidad intelectual y a la honestidad académica, incluso política, gigantesca. Porque se le dice a la gente que una constitución les va a garantizar, no sé, el derecho a la salud, y hoy día la constitución actual ya lo hace, y no se les dice a la gente, al contrario, de que la mayor o menor garantía o exigibilidad práctica de un derecho social, como el derecho a la salud, a la educación, etc., depende de las lucas del Estado. Entonces, cuando la gente vota por una nueva constitución porque quiere mejor salud, mejor educación, el nivel de expectativas que se van a ver frustradas en el proceso, porque justamente va a producir todo lo contrario, menos recursos para financiar derechos sociales por la incertidumbre económica, va a ser gigantesca. Y además que también lo que se evita decirle es que el Estado no tiene un peso, que en realidad esa plata con la que el Estado les puede dar las prestaciones viene de la misma gente.
Y luego lo que la gente cree es que existen unos como esas 5 familias ricas, así mega ricas chilenas, ¿no? Que si les quitaran, porque la riqueza sería como una torta, es como una canasta de la gallina de los huevos de oro. Simplemente, si yo decreto la igualdad, esa gallina va a seguir produciendo y produciendo y produciendo y produciendo, y como que siempre la canasta está llena de esos huevos de oro. Entonces, no solamente la gente se le olvida que para poder prestar la salud o la educación, tú tienes a la base un costo, aunque no lucres, digamos. A la Claro. gente además se le olvida que la riqueza no es, o sea, estamos hablando de qué gente, John Rawls. John Rawls trata la riqueza como si fuera un todo dado de una vez y para siempre que hay que repartir en cargas y beneficios entre quienes conforman, digamos, esta sociedad. Entonces estamos hablando de gente así inteligente. Claro. Y ahí te quiero llevar a otro punto, porque a mí me ha llamado profundamente la atención, en realidad no me ha llamado, lo que pasa es que a mí me da la sensación de estar en una sociedad de infantes, niños, ¿ya? Y que están siendo víctimas de una mala broma. 49% del apruebo votó por estos derechos sociales, que tú bien dices, bueno, producto de la incertidumbre, con menos razón se van a poder asegurar. O sea, supongamos que ese 49% hubiera sabido la verdad. Y hubiese sabido que votando a favor, en realidad iba en contra de sus intereses. Entonces nosotros podemos decir que ese 49% del apruebo hubiera votado rechazo. Porque si ese fue el motivo para votar apruebo, ergo, rechazo tiene 21 más 49. Lo que pasa es que 49 engañado. ¿Ya? Y ese engaño, eso de no decir las cosas, eso de no contarle a la gente que efectivamente así funciona, que si tú desmantelas la institucionalidad, por favor, hacemos Glue y Robinson, esto lo ha leído cualquier persona que haya pasado por un posgrado, digamos. Bueno, quizás no de la mitocondria, pero un posgrado humanista, ¿sí? O sea, todos sabemos que el fundamento de la riqueza de las naciones es, claro, capital humano, pero que ese capital humano, que depende de la especialización y del desarrollo de cada cual, requiere de un marco jurídico. Y ese marco jurídico, que te preserva tus derechos, está anclado a la institucionalidad. ¿Sí? Eso lo sabemos todos. Cuando la gente uno, entonces, la lleva, primer paso de este proceso destituyente, el discurso hegemónico de los medios en torno a la mentira. La mentira de que la prueba asegurará los derechos, el acceso a los derechos. La mentira emocional, ¿eh? Porque eso también es importante destacarlo. Los medios de comunicación no solamente mienten, sino que mienten amparados en los anhelos más profundos de las personas. Porque también acá hay un proceso, a mí me toca enseñar mucho comunicación política, porque he estudiado comunicación política, he desarrollado estrategia política, de hecho yo mismo he implementado la estrategia en mí. No sé si ven que no tengo suspensores, bueno, eso es parte de una estrategia política. Y que espero que el próximo año vea la luz en un libro, porque este año estoy abocado a terminar la tesis, pero el próximo año viene el libro de comunicación política. Y uno de los temas que yo enseño es que una de los problemas que tenemos hoy día, como tenemos celulares, es que la prensa perdió un elemento central de la comunicación, que es la novedad. El centro de la prensa es la novedad. Si no hay novedad, no hay noticia. Y si no hay noticia, no hay medio de comunicación. Entonces, ¿cuál ha sido el efecto que ha tenido la tecnología, digamos, la interconexión en los medios de comunicación, en que han tenido que de alguna manera forzar la noticia? O sea, generar una novedad, crear una noticia. ¿Y cómo se hace? Bueno, en tiempos en que ya toda la realidad, digamos, es conocida por todos automáticamente por los celulares, añadiéndole emocionalidad, el morbo. Porque el morbo es lo único que llama la atención hoy día en tiempos en que no nos llama nada la atención, en que ya estamos al día de todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los medios de comunicación, como además, como tú muy bien señalas, que estoy pero íntimamente de acuerdo contigo en eso, faltan humanidades en todas las carreras. O sea, no solamente, y humanidades correctas, o sea, con amplitud de criterio. Como no hay humanidades hoy día en las universidades porque están cooptadas por la izquierda, en la gran mayoría, digamos, tampoco hay ética, porque la ética, que es filosofía, viene de las humanidades, del cultivo de lo humano, en sentido amplio. Entonces luego, el problema es que los medios de comunicación son manejados por periodistas que no son formados al alero de la ética, por supuesto, con contadas excepciones. Entonces, como no tienen, en su mayoría, ética o criterios éticos para el ejercicio de la profesión, han utilizado el morbo y las expectativas, los sueños de la gente, de una manera vergonzosa. O
sea, con tal de tener 2 likes más, con tal de que la noticia se retuitee un poco, con tal de tener 2 puntos de rating adicionales por sobre la competencia, se han dedicado a difundir moralina emocional. Moralina. Porque llevamos años criticando que los medios de comunicación lo único que comunican son asesinatos. ¿Por qué? Porque no tienen creatividad para presentar las noticias de manera que sean novedosas. Porque también, por supuesto, no les gusta armar debate con todas las ideas porque saben que sus ideas pierden. Pero como yo he dicho muchas veces, muchas charlas como esta, nadie que defienda ideas correctas tiene que imponerlas por la fuerza o con mentiras o con medios a través de triquiñuela. El que defiende ideas correctas sabe que sus ideas se van a imponer por el mérito de su corrección, por la fuerza de la verdad. No necesita meterle ninguna trampita, digamos, para que la idea cale en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los medios de comunicación hoy día, como no quieren dar cabida a todas las visiones, como censuran en lo que dice tu hermano, ¿no es cierto?, la cultura de la cancelación, como están metidos en esa vorágine tratando de moldear en esta suerte de pensamiento desiderativo, la sociedad que sueña, el periodista desde su rincón frente al computador, no se animan a dar espacio al intercambio fluido de ideas en condiciones de igualdad, y por lo tanto tienen que usar otro tipo de artilugio, como por decirlo de alguna manera, una analogía sencilla, endulzantes artificiales, para que su contenido sea visto por más personas. Y por eso es que hoy día tenemos el nivel de empobrecimiento de la democracia que estamos viendo. Porque la democracia ya de por sí es un sistema imperfecto. O sea, ahí yo creo que si bien comparto que es el más perfecto de todos los sistemas, es profundamente imperfecto. Tiene un montón de imperfecciones, una de las cuales fue el hecho de que llegara Hitler al poder, llegó por la vía democrática. Ahí hay algo que falló, y es algo que tenemos que corregir. Lo que pasa hoy día con los partidos políticos. Hoy día en la mañana conversaba con mis socios, Julio Alvear, el problema que tenemos hoy día con la partitocracia, en donde tenemos que pedirle el amén a partidos políticos para poder regir nuestra sociedad. Eso está muy mal, los partidos políticos ya no están representando a nadie. Bueno, ¿y por qué se da esto? ¿Por qué tenemos una democracia tan empobrecida? Porque no hay información de calidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar y tenemos que denunciar estas cosas y tenemos que generar este tipo de instancias. Porque la gente tiene que tener acceso a la información para poder votar de buena manera, con conocimiento de causa. Claro, lo que pasa es que ahí, bueno, yo vi suelo no ver muchos programas, pero tengo mis angelitos que me mandan los buenos programas de la televisión, porque normalmente los programas de televisión son un lavado de cerebro al que, incluso cuando a mí me han invitado, yo no he querido ir, digamos, porque no hay la palabra carece de sentido en la medida en que no es más que la expresión de intenciones veladas. Nadie está diciendo lo que realmente piensa, y por lo tanto de lo que se trata es de ver en qué medida mi discurso, que me beneficia ideológicamente a mí y a mi sector, es capaz de preponderar. En un grupo normalmente donde a ti te invitan como si fueras, digamos, el patito feo. ¿Mm? Ahora ya hay que usar otro tipo de metáfora, el patito feo. Entonces, eso, claro, ¿por qué, y yo lo he explicado en otras ocasiones, por qué mi ley tiene que ser tan hiperbólico? Lo tiene que ser porque a él lo invitan con otros 3, que son ya muy agresivos, y son 3 del otro lado. Nunca invitan a 2 del sector Milei y a 2 del sector, qué sé yo, súper socialista o extremo del Partido Comunista. No. Siempre es uno, el pato feo, con todos los demás. Entonces, si tú lo recepcionas en términos de que eres el oyente del mensaje, hoy es mucho más tiempo la defensa, por lo que le toca hablar a los demás, de ciertas ideas que la del pato feo, que se queda solo. Y entonces ese pato feo suele ser funcional al esquema de este tipo de estructuras comunicacionales, que además dicen, pero ¿ven que nosotros somos pluralistas? Entonces ese es un tema, ese es uno de los temas. Y al que yo vi en este programa y lo he visto varias veces, dar una pelea con calma, bien, es a Ignacio Briones, al ministro de Hacienda. Sí, en que él todo el tiempo le está diciendo a la gente con la que dialoga el siguiente argumento. Voy a ir al dato. Las opiniones, cada quien puede tener las opiniones que quiera, y son opinables. Los datos son la base desde la cual podemos dialogar. O sea, si negamos los datos, ya no hay diálogo posible. Y él está todo el rato haciendo un esfuerzo mayor por tratar de hacer estos aportes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es el nivel de complejidad, si tú lo piensas, 44,7 o 3% de los chilenos es analfabeto funcional. 5 millones de adultos no tienen enseñanza media.
Y luego todos han sido sometidos a un proceso de adoctrinamiento muy férreo. Aquí no es solamente el tema de los medios de comunicación, sino que también es el tema de la educación, que no es una educación pública, sino que es una educación estatal. Es decir, donde hay adoctrinadores estatales, niveladores en términos de Nietzsche, que van, digamos, constituyendo un acervo identitario en los estudiantes que los identifica con su ideología. Entonces, cuando viene, vi este programa en que Ignacio, por ejemplo, planteaba que él había estudiado muy de fondo una propuesta que hace Claudio Sapelli sobre terminar con los programas de política pública que no funcionan, que fíjate que ahí él dice, tenemos más de 300 programas de política pública de $3 millones cada uno. O sea, es evidente que esa plata se la llevan los burócratas para la casa. Oye, pero te cuento justo sobre ese tema una experiencia personal. Yo Dale. a los 20 años creé la primera fundación en la que trabajé, con un grupo de amigos para hacer acción social. Y partimos trabajando, te estoy hablando 10 años atrás, 2010, más o menos después del terremoto. Partimos trabajando en poblaciones y uno de nuestros proyectos estrella, que duró varios años, 5, 6, 7 años por ahí, se llamaba la Escuela de Fútbol Social. Entonces nosotros íbamos a las poblaciones y a través del fútbol enseñábamos valores, por ejemplo, a no decir garabato. Tú vayas a decir, ya salió el mojigato conservador que no quiere que digan garabato. No es por eso, es por un tema neurolingüístico. Que cuando tú dices un garabato, eso nosotros lo estudiamos y tenemos investigaciones que lo respaldan, tú refuerzas la parte negativa. Entonces cuando tú, por ejemplo, no sé, te pegáis con el dedo gordo en la esquina de la cama, ¿quién no le ha pasado? Dice, por la cresta, no sé, un garabato, lo que uno hace es grabar esa situación con un contenido negativo reforzado, que es el contenido asociado al concepto por la cresta, etcétera, garabato que sea. En cambio, si tú lo cambias por una palabra que sea risible, primero tú no grabas la situación. Y además de no grabar la situación, tú la asocias a un contenido, esto es subconsciente, la asocias a un contenido que es positivo, y por lo tanto es menos negativa la situación en tu percepción. Oye, ¿cuáles son los resultados empíricos de esto? Que los niños empezaron a portar mejor, que los niños hacían las cosas en la casa, les iba mejor en el colegio. Cuando nosotros nos fuimos, porque obviamente uno tiene, o sea, en particular yo que era el que lideraba el proyecto, tuve que entrar en magíster, ya no me daba el cuero, digamos. Seguí en contacto con la dirigente social, hasta el día de hoy hablamos todos los meses, pero no pude seguir haciendo la clase. Pero lo que ella me contaba y que me emocionó mucho, me decía, mira, ahora que nos mandaron una profesora de la municipalidad, nos dijo, es el lugar donde mejor se portan los niños que yo he visto. ¿Qué les pasó? ¿Cómo tienen niños así? Bueno, ese tipo de cosas. ¿Y por qué te lo comento? Porque fíjate que una de las cosas que nos decía esa dirigente social es que ya habían habido otras escuelas antes del municipio, de distintos alcaldes, y acá los alcaldes no todos son, a nivel municipal no hay tanta ideología como a nivel parlamentario. A nivel municipal el alcalde, la mayoría de izquierda y de derecha, está preocupado de ayudar a los vecinos. Algunos serán más populistas que otros, pero en general yo tenía una muy buena percepción de los alcaldes. Y a excepción eso, de Jadwe. bueno, claro, pero es que ahí ya hay una ideología cerrada, digamos, o sea, es muy difícil. Pero ¿qué es lo interesante? Que esta dirigente vecinal, que no quiero decir el nombre un poco para cuidarla, me contaba que en el fondo muchos de estos programas que se implementaban, no sé, destinaban ya a gran proyecto grande de la municipalidad en coordinación, no sé, con alguna institución gubernamental, 200 millones por una clase de fútbol. ¿Cuánto le llegaba a los niños? Con suerte 5. ¿Por qué? Porque en el camino tú tenías que contratar al asistente social, tenías que contratar al, ¿cómo se llama? No sé, a los profesores, que no podía ser uno, tenías que ser varios porque, uy, pobrecitos, no vayan a ser más de 2 horas cada uno. Después tenías que pagarle a la dirigente social de la junta vecinal para administrar la cancha y abrir y cerrar la puerta. Entonces, en concreto, lo que le llegaba a los niños eran, no sé, 2 horas a la semana, que era lo mismo que hacíamos nosotros, con suerte las pelotas, que después desaparecían porque nadie las cuidaba, porque obviamente, esto hay que decirlo, con la plata de todos es re fácil ser generoso, pero al mismo tiempo no se la cuida. Entonces, ¿por qué se pierde tanta plata en temas públicos? Por estas dos razones: burocracia excesiva, exasperante, y al mismo tiempo porque se está administrando plata ajena. Cuando se administra plata ajena, se administra mal. Piensa usted lo que pasa, para la gente que nos está escuchando, es sencillo. Cuando una persona, no sé, la dejan a cargo de un campo, ¿cuál es el problema si no una persona de confianza? Los que yo tengo parientes, ¿no es cierto?, cercanos en el mundo de la agricultura. El ganado engorda a la vista al dueño. ¿Por qué? Porque al que le están pagando un sueldo fijo le da lo mismo, se produce un par de millones más, un par de millones menos. Pero al que no le da Claro, lo y mismo... ahí yo te quería llevar de vuelta al tema como fundamental, porque lo que hay a la base de ese malestar que explotó
cívicamente, no violentamente, sino que cívicamente el 18 de octubre, que siempre hay que hacer esa distinción, en que sin pensar que estaban legitimando la violencia, o sin importarles si legitimaban la violencia, mucha gente salió a protestar, y eso generó en el gobierno una reacción de mucho miedo, porque ya el descontrol era absoluto, dado la cantidad de gente, ¿no es cierto?, y tuvo que echar atrás el discurso de que estábamos en guerra y que estábamos frente a un enemigo poderoso, etc. No, y porque Y faltan dos lo que cosas. hay, espérate, que para ir al punto, lo que hay en ese malestar de mucha de esa gente, es que justamente han aumentado enormemente los impuestos, han bajado los salarios reales, producto de la inmigración, y al mismo tiempo hay un Estado que funciona de esa manera. Entonces, cuando se cuestiona la gente que hace estos análisis políticos y todo, y que dice, el gran triunfo del apruebo, el gran triunfo del apruebo, pero si un 49% de esa gente votó engañada, pensando que iba a obtener del apruebo lo que le daba el rechazo. O sea, si esa gente hubiese tenido la información adecuada, hubiera votado rechazo, 49% de esa gente. Eso quiere decir que el rechazo hubiera tenido un 60%, por lo menos de apoyo. Entonces, ¿qué pasa en todo este proceso destituyente? En que la clase política, una parte de la clase política, que está transversal, que está en tribunales, ¿no es cierto? Hoy día lo vimos con esta, el permanente resquicio de que como los datos no se obtuvieron con un proceso legítimo, entonces luego, ergo, los criminales tienen que salir sueltos, que fue lo que se aplicó hoy día, ¿no es cierto? Que estoy haciendo mi trabajo, mi columna esta semana sobre la justicia roja. Están en la justicia, están en la educación, están en el Congreso, son toda esta gente que está avalando el proceso de desmantelamiento, no en pos de una nueva institucionalidad fundada en los principios republicanos, liberales y democráticos, digamos, al estilo de democracia constitucional, sino que esta democracia populista o popular, como se le puede llamar, en que en definitiva lo que se instala es el socialismo. Y eso lo dice Atria en su libro, lo tiene él puesto ahí, que en el fondo las instituciones se las apropia el pueblo en la medida en que el pueblo, a través de esas instituciones, logra lo que el pueblo quiere, que es dejar de ser oprimido por las clases altas y qué sé yo. Y entonces a mí ahí me gustaría, Henry, que tú me dijeras, al ver el proceso destituyente específicamente, ahora entrando en esto de que la primera línea, los 2.500 presos, serían unos héroes, líderes, que estarían a la base del éxito del apruebo, digamos, porque ya se está, y por eso la moción de avanzar en intentar dejarlos libres, bueno, las acusaciones constitucionales, recién Pérez, ¿no es cierto?, tratar de desmantelar ahora la presidencia de la Cámara de Diputados, etcétera. ¿Cómo ves tú ese tejido? ¿Qué tipo de análisis haces tú? Meo con su cuestión de que hay que llamar a elecciones al tiro, todo este tema. O sea, a ver, yo creo que Fernando Atria ha tenido una de las cosas, yo a él intelectualmente lo encuentro un gallo súper inteligente, ¿eh? Y creo que es algo que nosotros desde la derecha tenemos que empezar a aprender, a reconocer la inteligencia donde la haya. Fernando Atria es un gallo muy inteligente y no tiene, o sea, yo no contrarío mis valores en las cosas que no estoy de acuerdo con él por señalarlo, creo que es un tipo inteligente. ¿Y por qué lo creo? Porque buen ciudadano, por ponerle un apodo, el año 2011 ya delineó literalmente lo que nos ha pasado de octubre del año pasado. Si eso no es una persona inteligente, yo no sé qué es. O sea, yo acá quise buscar el libro, por eso me paré cuando tú estabas comentando y mostraste el tuyo, que también lo he leído a Fernando, y encuentro que dentro de todo ha tenido buena diferencia para tener intercambio. Yo he mandado tweets, ida y vuelta con él. Pero lo que es notable es que en este libro, lo escribió, si mal no me equivoco, yo tengo la edición del 2013, creo que lo escribió el 2011. Dice, miren, capítulo 4, ¿eh? Quiero leerle los encabezados del capítulo, que es, así, estoy en shock. Dice, la urgencia de la nueva constitución, por las buenas o por las malas. Punto 1. Punto 2, ¿cómo se llama? La cuarta urna. Punto 3, marca tu voto. Punto 4, la asamblea constituyente, volar bajo el radar hasta el final, 2011. Y después, sobre estrategias institucionales y rupturistas. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Si uno se mete a leer el libro, les juro que es como que estuvieran narrando la historia de Chile desde octubre del año pasado hasta hoy día. Impresionante, sí. Yo quedé impresionado. Entonces, 2013, yo me equivoqué, es 2013. 2013.
¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Estamos viendo la concreción de un proceso revolucionario intelectualmente incubado en ciertos intelectuales de izquierda, y por supuesto no es solo Fernando Atria, probablemente hay algunos más underground, pero en términos de divulgación pública siempre hay uno. Ahora, ¿cuál es el problema que le pasa a intelectuales como Fernando Atria? Que lo dice un querido colega que reservo su nombre para no exponerlo en público. Que igual que Robespierre, son los primeros que les cortan la cabeza. Y acá estamos frente a un proceso revolucionario con todas sus letras, en donde se está intentando subvertir las instituciones para que dejen de funcionar y establecer un orden nuevo. ¿Cuál es el problema? Que siempre en las revoluciones corre sangre. ¿Por qué, por ejemplo, desde el derecho constitucional, tú lo sabrás mucho mejor de la filosofía y la historia, que eres 30 veces más versada que yo en esos temas? Al menos desde el constitucionalismo, nosotros hemos aprendido que la vía pacífica, la vía del derecho, no es la vía de las revoluciones. Todas las revoluciones inexorablemente tienen derramamiento de sangre, y por eso es que nosotros hemos diseñado las constituciones, que son herramientas jurídicas que nos permiten resolver tensiones institucionales, tensiones de poder. Entonces, cuando Fernando Atria, con esa claridad que tiene, digamos, de definir el íter de este proceso revolucionario, ataca las instituciones, y tenemos personas dentro de la centro-derecha, la derecha, que se bajan los pantalones, sin dar la pelea ni siquiera, sin tratar de darse cuenta de que acá hay algo más profundo, que no es solamente una tensión política de que te van a echar un ministro y te pueden sacar a ti como presidente, sino es eso. Acá hay un tema más de fondo en juego. Y cuando tú no sales a disputar el relato de la izquierda, te empiezan a meter todos estos goles así, pero como en caída libre, digamos. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero desde octubre del año pasado nadie ha salido a disputar el relato de la izquierda. Nadie. O sea, la izquierda sale y dice, por ejemplo, que Gustavo Gatica era un pobre, pacífico manifestante que iba caminando por la Alameda, digamos, le cayeron un par de balines en los ojos, y nadie le sale a decir nada. Nadie sale a decir que estaba tirando piedras, nadie sale a decir que no está claro si los balines los disparó Carabineros o los disparó otra persona, nadie sale a decir que es justo, legítimo y necesario en un Estado de Derecho que haya represión, y represión de la buena, con fuerza desproporcionada en manos del Estado, porque estamos defendiendo también no solo los derechos de Gustavo Gatica, estamos defendiendo los derechos de las personas que están en los locales comerciales. Nadie sale a disputarle a una querida colega y amiga, la María Elena Santibáñez, que decía que la fuerza del Estado tiene que ser proporcional, a decirle, ¿de dónde estudió usted, digamos? Claro. ¿A dónde saca eso? Yo la respeto y la quiero mucho, fue profesora mía en penal en la Católica, pero ¿de dónde sacó esa idea? De que la fuerza, que el monopolio de la violencia estatal tiene que ser proporcional a la agresión. ¿De dónde? Bueno, entonces hagamos una cosa, entonces hagámonos todos libertarios, yo los invito a todos, para seguirla a ella, digamos, ¿no? Y yo quiero tener mi bazooka en mi casa, entonces para que yo tenga una fuerza proporcional a la del Estado, porque ¿por qué me prohíben a mí, que es además porque aquí lo que se está haciendo es torcer el sentido más profundo de por qué existe la justicia. La justicia existe para distinguir a una víctima de un victimario, y al victimario que ha cometido el delito, proporcionarle un castigo justo, un castigo equilibrado respecto al delito, y de modo que se reemplaza la venganza, ¿no es cierto? Para eso existe esencialmente la justicia. Entonces, ¿qué pasa cuando al bueno se lo pone como victimario y al malo como víctima? Es decir, al que está dañando, al que está destruyendo, ese termina siendo la víctima, que en el caso, por ejemplo, ahora de estos dos que quemaron el metro y que lo soltaron, ¿no es cierto? Y que en el fondo los que dijeron, mira, aquí están las pruebas, los que persiguieron, los que hicieron el esfuerzo, qué sé yo, no, ahora son culpados de haber armado un montaje. Y esto es permanente, ¿ah? Lo que pasa es que esta noticia que uno ve y dice, pero Vanessa, ¿estás tan segura? Porque en una de esas te estás equivocando y efectivamente fue un montaje. Lo que pasa es que yo vengo conversando con una jueza hace ya un par de meses que me dijo, esta es la estrategia desde dentro de tribunales. Entonces por eso es que no me cabe la menor duda. De hecho hoy día me dijo, cerremos la puerta por fuera, me dijo. Esto ya es el colmo, si ella lo viene diagnosticando hace mucho rato, pero no públicamente. Entonces, ¿qué pasa cuando al joven que cae, anda con una mochila pesadísima, llena de piedras, cae al río, ¿no es cierto? Y entonces se castiga a quien incluso, si uno lo ve, no es que lo esté empujando así, sino que más o menos que casi lo trata de agarrar. ¿Para qué? Claro, para llevarlo preso. Y se lo castiga y se lo da de baja. ¿Qué pasa cuando la gente en la Araucanía
trata de ir a defender sus municipalidades tomadas por la narcoguerrilla, y finalmente se las ve como las malas, porque ellos decidieron atribuirse autotutela. ¿Ah? Bueno, entonces lo que nosotros estamos haciendo es torcer en la mente de las personas la capacidad de distinguir el bien y el mal, y ergo a la víctima del victimario. Y cuando uno logra eso, se establecen nuevas categorías morales. Y esas categorías morales, en los socialismos reales, nos llevan a que el enemigo, el malo, no es el que hizo algo malo, es el que tiene determinadas ideas. Es el que porta determinadas tendencias biológicas, como en el caso de los judíos, en el tema de los alemanes, ¿no? De los nazis. Y tendencias en el caso del marxismo en general, las tendencias de ser, ¿no es cierto?, parte de una clase explotadora, que son tendencias casi biológicas, imposibles de subsanar, y por lo tanto hay que aniquilar. Y este tipo de justicia, cuando deviene este tipo de justicia, lo que uno tiene es la creación permanente de enemigos objetivos al interior de la sociedad, que explican por qué las purgas, en donde haya un gobierno, esto es la China desde principios del siglo hasta final del siglo XX, donde haya un gobierno que haya destruido las nociones de bien y de mal, a la base de las que están ancladas en una idea, en una experiencia de daño social, de daño individual, por la preexistencia de derechos, pero esos derechos son derechos que tienen un origen no solamente ficticio o positivista, también tienen un origen experiencial, de que todos los seres humanos hay cosas que compartimos, que nadie quiere ser torturado, por ejemplo, físicamente. Entonces, hay una parte naturalista, una parte positivista, yo creo que es una mezcla un poco de ambas cosas. Pero en definitiva, al vaciar las categorías de lo que nos permite establecer lo justo y lo injusto, ¿qué es lo que están haciendo a través de los medios? Lo que están permitiendo es justamente legitimar, no mayoritariamente, pero sí a partir de gente que queda totalmente en la confusión. 50% de los chilenos no fue a votar. No saben qué pasa. Están completamente confundidos, están totalmente perdidos. Se les dice que ya no existe el cuerpo, que no existe la mujer y hombre, que hay que hablar en inclusivo, que hay que... Todo esto es lo que se llama sembrar la tiniebla. Y adivina, Henry, quién gobierna las tinieblas. El príncipe de las tinieblas. Bueno, tú sabes que hay una frase muy buena, y me acordé cuando tú estabas hablando, y la encuentro notable, no me acuerdo, creo que la tuiteaste tú, y yo la leí de uno de tus tweets que decía que el peor mal o el peor castigo de un socialista no es vivir en un país de mercado libre, sino que es vivir en un país socialista en donde los que gobiernan no son sus amigos. Claro. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día en la mañana hablaba con mi socio, con Julio Alvear, que es un experto, ¿no es cierto?, en el tradicionalismo católico y en la fundamentación católica del derecho público. Y hablábamos de que el gran problema de la modernidad y después de la posmodernidad es que vaciamos justamente de sentido o de contenido las categorías de bien y de mal. Y fíjate que ahí yo he reflexionado mucho donde los libertarios y los conservadores tenemos puntos de encuentro. Y yo creo que el punto de encuentro está en la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque los conservadores tenemos pensamiento aristotélico tomista, es decir, venimos o heredamos nosotros nuestra cultura, nuestro modo de pensar de Aristóteles y después de la lectura que hizo Santo Tomás de Aquino de Aristóteles. Y de ahí sacamos un poco todo nuestro modelo de pensamiento. Los libertarios, en cambio, creo que tienen una visión bien realista, o sea, se fundan en la realidad y desde la realidad fundan la ética de la libertad en las decisiones libres, valga la redundancia, del ser humano. Entonces, ahora, paréntesis, el Rothbard es aristotélico tomista. Claro, bueno, es que ahí hay de todo en el mundo liberal, digamos. Sí. Pero ¿cuál es la parte interesante? Que fíjense que conservadores, cristianos, tradicionalistas, libertarios, en general, todos los que reconocemos la realidad, tenemos justamente nuestro punto de encuentro en la realidad. Yo creo que todos, libertarios, conservadores, tradicionalistas, etcétera, todo el abanico de la derecha, por así decir, se va a encontrar, y va a encontrar puntos comunes de acuerdo en reconocer la realidad, en reconocer, por ejemplo, que los padres tienen el derecho a educar a los niños. Y no un burócrata del Estado que llegue y les dice, no sé, qué sé yo, cuánta inmoralidad se les puede enseñar. ¿Por qué? Porque un libertario dice, mira, eso es resorte de los padres. Un conservador dice, mira, eso es resorte de los padres. ¿Por qué? Porque ambos reconocen la realidad, que el que pare un hijo tiene derecho a educarlo. Entonces, y además súmale, que si eso es desde la perspectiva sociocultural, pero ahora vámonos a la perspectiva política. Hoy día, el conservadurismo no es el mismo conservadurismo que existía cuando se peleaban con los liberales,
Porque los liberales lo que querían era que no se impusiera un tipo de vida desde la fusión religión-estado, ¿no es cierto?, una teocracia, a las demás personas para que cada uno pudiera tener su forma de vida. Con independencia de que tú pienses que la castidad, o yo piense algo muy distinto que tú en la castidad, por ejemplo, no es tan distinto en un cierto hilo, pero en sí en otras cosas, o sea, hay un matiz muy diferente en algunas cosas. Yo voy a aceptar que tú tienes ese pensamiento, tú vas a aceptar que yo, pero yo como liberal o libertaria no voy a aceptar que tú impongas la castidad desde la coerción del Estado, ni yo, ni tú vas a aceptar que yo imponga, no, yo no promuevo la promiscuidad, pero es por irnos al otro extremo, digamos, la promiscuidad del Estado, que es lo que se está haciendo ahora, además. Pero fíjate que los conservadores incluso sobre ese punto reconocemos un dato de la realidad, que es como la constitución moralista de Gaño. Tú no podés imponer la castidad por ley, ¿cachai? O por constitución. Eso es como una visión demasiado pactista de lo que son los derechos. Sí, pero con la ESI están imponiendo por política pública, sí lo están haciendo. Exacto. Están imponiendo la promiscuidad, la colectivización del niño, la destrucción de su inocencia y de su intimidad. Están promoviendo, al final, lo que se llama el esquizoanálisis, que es de Deleuze y Guattari, que te invito a leerlo si quieres realmente ahí ver cuáles son los fundamentos que están detrás de la ESI, en que lo que hacen es destruir, se llama el libro, se llama El Antiedipo, lo que hacen es destruir las tres contenciones que dentro de la familia el niño recibe a la libido, que una es la moral, la vergüenza y el asco. Entonces cuando el psicoanalista va a ver si es que el niño es víctima de pedofilia, a lo que accede es a estas tres contenciones de la libido. Ve si es que tiene asco respecto de un sujeto, ve si es que tiene algún reparo moral muy profundo, ve si es que tiene miedo, tiene vergüenza, ¿ya? Esas son las contenciones. Entonces, cuando tú metes a un niño en una situación como la que promueve la ESI, al colectivizar y no normalizar con adultos lo que es una excepción, dado que tú en la casa, y esto lo dice Deleuze y Guattari, lo dice, el tema es que en el hogar se enseña que con la madre no, que con el padre no y que con la hermana no. Eso hay que disolverlo completamente. Tú tienes que poder tener sexo con tu madre sin sentir culpa. Y estos tipos son tan enfermos que llegan a decir que incluso el pervertido en una sociedad como la nuestra se mantiene dentro de los cánones, puesto que no hay pervertidos que se vayan a meter con su madre. O sea, ese es el nivel de locura de lo que hay detrás de la ESI. Ese es el nivel de enfermedad de lo que se está promoviendo. Los psicólogos clínicos que han estudiado esto saben que al no tener esas tres contenciones, el humano que crece potencialmente tiene mucho mayores probabilidades de llegar a ser un pedófilo, justamente porque no tiene las contenciones de la libido. Ahora, ¿cuál es el objetivo político que hay detrás de destruir las contenciones de la libido? Bueno, el sujeto psíquico que es funcional al capitalismo es un sujeto que es capaz de ahorrar, ¿no es cierto? Que es capaz de no gastar, que aunque tenga la gana ahorra, ¿verdad? Contención. Entonces, en la liberación del deseo absoluto de todo tipo de contención, tú ya no tienes la realidad psíquica para la existencia del capitalismo. Y esto lo saben perfectamente. Cuando la realidad psíquica del humano perdió el instinto de la divinización, de decir esto es sagrado y esto es divino, fue entonces cuando llegó el médico y dijo, Dios ha muerto. No es porque Dios haya muerto, es porque la mayor parte de la gente, producto de esta modernidad y del positivismo, etc., terminaron perdiendo la capacidad de decir, esto es sagrado. ¿Sí? Claro, y porque también, como comentábamos antes, perdona, dale. Sí. No, es que para terminar solamente el punto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mientras nosotros estamos preocupados que el PIB, que esto y lo otro, la izquierda está avanzando un estado psíquico en que el ser humano, y el otro ataque va al cuerpo. Bueno, Deleuze y Guattari dicen que no existe cuerpo como tal. O sea, existe cuerpo sin órganos. Porque tú en el fondo eres, dicen ellos, tú eres moralmente hombre, luego eres biológicamente, tienes parte femenina y masculina, y luego, por lo tanto, eres homosexual, tú, yo también, y luego a nivel molecular somos transexuados. Entonces con eso tú destruyes, evidentemente que además, toda la experiencia real de que cuando usted, que decidió, digamos, cambiar su género, vaya al médico, lo van a tener que tratar según lo que usted es, no según el género que dice ser. Entonces, lo que a mí me parece interesante de poder compartir este tipo de diálogo, porque yo no estoy diciendo
Oye, no se producen en las familias ningún tipo de delitos, ni tú tampoco, que no haya que penalizar. Aquí parece que porque el hijo nace, es el hijo de esa familia, supongamos que eso tuviese un problema, porque transformar al hijo en una especie de propiedad, ¿m? En vez de que, puta, yo tengo 3 hijos, por favor, cualquier cosa menos propiedad, es todo el rato un trabajo muy intenso y muy maravilloso, pero muy intenso, ¿no? Entonces, pero veámoslo desde la perspectiva política, que es donde lo podemos compartir. ¿Por qué el Estado, por qué un liberal, y yo conozco muchos, promueven esto? ¿Por qué promueven el avance del Estado en las esferas social, privada e íntima del individuo? Si eso es totalitarismo. Porque no son liberales. Está bien, a lo que yo voy es que hablaba hoy día en una columna en el Mercurio, Rojas, sobre este piso mínimo que tendría que haber, porque él está preocupado de que, que en el caso que haya una sola lista a la derecha, no solamente se trate de cupos a la constituyente, sino que también se trate del piso mínimo común que tiene que haber. Y él se cuestiona muy legítimamente desde su ser conservador, que para mí él es hiperconservador, digamos, yo respeto a la gente hiperconservadora, tampoco, no tengo problema, también tengo amigos socialistas y comunistas, digamos, no es mi problema, ¿no? Soy liberal en ese sentido, muy amplio, ¿no? Lo que no respeto es la gente que quiere a través de la coerción estatal imponer un tipo de vida a los demás. Eso yo no lo respeto. Y ahí hay un subpiso común que existe entre un cierto liberalismo, libertarianismo, también paleolibertarianismo, etcétera, en la medida en que vamos juntos a achicar el Estado, juntos a devolver el espacio de libertad a los individuos, juntos a destruir el Estado cultural. Y ahí existe un piso común. El tema es que eso no es posible con toda aquella derecha que ha ido transitando hacia la izquierda, buscando los votos de centro, porque es ahí donde creen que pueden ganar finalmente mayores posiciones de poder. ¿Cómo ves tú a esa izquierda? O sea, esa derecha, perdón, esa derecha que es izquierda. Pero compartiendo todo lo que tú dices, tú sabes que, o la mayoría, digamos, yo creo que la gran derrota cultural que hemos tenido quienes pensamos de esta manera es justamente en la pelea estéril. Porque, como yo te decía, yo a esto le he dado muchas vueltas de en qué puntos de encuentro tenemos los libertarios con los conservadores y con los tradicionalistas. Por ejemplo, no sé, tengo amigos que son tradicionalistas y que por yo ser conservador, yo creo que soy conservador, digamos, así me autopercibo. eh, por yo ser conservador o autopercibirme conservador, ellos al principio me hacían la cruz. Entonces yo una vez hablé con uno y le dije, oye, pero a ver, ¿en qué estamos en desacuerdo? No, pero es que tú pensáis que el mercado tiene que... Viejo, no. Sí, yo creo que el Estado tiene que tener alguna participación social. Y después hablé con un libertario, oye, ¿por qué estás enojado conmigo? No, pero es que tú crees que el Estado tiene que estar en todas partes. No, yo creo que los individuos están antes del Estado, pero obvio que el Estado tiene que proveer ciertos servicios básicos. Ah. Entonces, no, pero es que eso te puede llevar desde el miniarquismo, servicios básicos, o sea, no te pone en la posición de un anarcocapitalista, aunque uno siempre debiera aspirar al cumplimiento de su utopía, porque ese es otro motivo por el cual hemos perdido, porque no tenemos utopía. Aquí hay que recuperar la utopía anarcocapitalista frente a la utopía marxista. Claro, pero convengamos que es cierto eso, uno tiene que tener ideales, ¿no es cierto?, modelos de sociedad, pero también hemos perdido por encasillarnos en nuestros ideales. O sea, como decía un dicho, lo perfecto enemigo de lo bueno. Entonces, obvio, cada uno tiene que tener sus valores y defenderlos con vigor, eso es parte de una democracia sana, pero también tenemos que saber llegar a puntos medios en donde todos nos sintamos más o menos contentos. Por ahí leí una vez una frase que decía que una sana democracia es donde todos se sienten medianamente contentos y medianamente inconformes. O sea, donde más o menos... ¿Sabes qué? Sí, pero está bien, yo entiendo el espíritu y comparto el espíritu que hay detrás de lo que dices, pero haría algunas distinciones. Yo creo que el medianamente contento tiene que ver con, así que tú eres conservador, mira, yo soy libertaria. Qué interesante. Cuéntame cuáles son las diferencias que tenemos nosotros. O sea, pero ¿tú por qué opinas esto? ¿Y por qué crees que el Estado tendría que tener un rol? Y no piensa, mira, te voy a contar cuál es mi perspectiva. Esa praxis del diálogo ciudadano, esa es la que nos tiene que dejar a todos contentos. No el que yo comparta finalmente algo contigo, si lo que yo comparto contigo es el mundo común que tenemos la intención de mejorar. Claro, Cada uno desde su perspectiva. Pero junto con esa praxis que tú dices que yo comparto, o sea, no vamos a pensar todos igual y no tenemos por qué pensar igual. Pero es importante que haya un estado de vida, digamos, o no estado en el sentido de estado aparato, sino que un estado de las cosas,
convivencia que nos dé la capacidad, primero, de pensar distinto y segundo, de vivir en un lugar que para nosotros sea vivible. O sea, por ejemplo, si tú me pones a mí a vivir en un estado totalitario, yo me vuelvo loco, porque yo no soportaría que un estado me controlara. Entonces, de esa manera, si nosotros tenemos un estado que nos permita pensar en libertad y al mismo tiempo nos esforzamos por buscar los puntos de conexión, es decir, en lo que todos estamos de acuerdo, yo creo que vamos a ganar mucho. ¿Y por qué te llevaba a este punto? Para cerrarte la idea. Porque yo creo que uno de los grandes errores que hemos tenido, liberales, libertarios, conservadores, minarquistas, etcétera, todo el amplio espectro de la derecha, es enfocarnos más en lo que nos divide, que normalmente es lo menos, en vez de lo que nos une. Porque si tú te fijas y nosotros vamos al meollo de nuestro pensamiento, el pensamiento conservador, tradicionalista, católico, libertario, cristiano, qué sé yo, el centro es el orden de la sociedad, la libertad, en eso estamos todos de acuerdo, que cada uno pueda tener su punto de vista, y al mismo tiempo la naturaleza humana. Y allí, fíjate Vanessa, que yo creo que tenemos un aliado súper grande para encontrar puntos de consenso. Porque la realidad que nos rodea, yo te escucho a ti y me encanta. Yo, ponte tú, el otro día compartí una columna tuya muy buena esta semana en el Libro, me encantó, me representaste íntegramente. ¿Por qué? Porque tú viste la realidad, le sacaste la foto y opinaste. ¿Qué es lo que no hace la izquierda hoy día? El amplio espectro de la izquierda es ver la realidad, es tratar de reconocer ciertos elementos básicos de la convivencia humana. Si nosotros nos esforzamos por focalizarnos en esos elementos, te aseguro que conservadores, tradicionalistas, libertarios, minarquistas, todos vamos a estar dentro del lote. Y eso que nos da fuerza, fuerza. Sí. Ahora, te voy a plantear cómo veo yo ese mismo punto, pero desde la otra perspectiva, compartiendo contigo tu análisis. Pero me voy a ir un poco más de fondo. ¿Qué pasa que yo, para distinguirme, ¿desde dónde la gente se distingue? ¿Desde la diferencia que tiene con el otro? ¿O desde la alegría, la solidez y la integridad que tiene lo que esa persona es? Cuando tú eres sólido e íntegro y vives alegre en tu identidad, no andas buscando en el otro la diferencia para tú psicológicamente sostener tu identidad en relación a la oposición con el otro y luego fortalecer tu colectivo. Entonces lo que nosotros tenemos que enseñar, porque por ejemplo, porque a mí no me... A mí, cuando te leí el tema de la castidad, te reconozco que me dejó un poco en shock. No porque no entienda la relación con el embarazo adolescente, no porque no entienda la importancia del autorrespeto, no porque no entienda que de alguna manera la integración de la sexualidad en la vida no puede desintegrar los otros aspectos de la vida, la emotividad, la espiritualidad, etcétera, que es como nos han venido haciendo la avanzada. Así que para que se entienda bien, yo creo que es integrar con todo lo demás. El problema es la desintegración, que es donde después no hay comunicación y el sujeto está dividido, se hace débil y es fácilmente manipulable por el poder político, y por eso es que se promueve una sexualidad sin emotividad, sin ningún sustrato valórico, sin espiritualidad, sin una exclusividad con el otro. ¿Sí? O sea, eso está clarísimo. Aquí de lo que se trata es de destruir al individuo como individuo. Donde el otro no me reconozca, como Vanessa, tú eres única y irrepetible, yo me quedo contigo, ¿no es cierto? Y te quiero a ti, aunque después se puede equivocar y decir, sabes que en realidad, pero sigue siendo esa única y irrepetible, donde eso desaparezca y todos podamos fluir como si fuéramos cualquier cosa unos con otros, ¿no es cierto? Entonces ya el individuo, ¿cierto? Es un ataque permanente al individuo, se va socavando. Pero cuando yo leí eso de ti, yo dije, bueno, sí, yo entiendo para dónde va, veo el lado pragmático y también veo el lado de que está reaccionando frente a un avance que es justamente del otro extremo. ¿Mm? Es una reacción que lo que hace es contraponer al avance claro, y tratar de equilibrar. Ahora, yo lo que creo hoy día es que en la reacción, hay que tratar de, para no justamente encapsularse, y para llegar a otros en la reacción, hay que tratar de ir integrando todos los aspectos que se puedan. Y no simplemente es como hacerle caso un poco al sermón de la montaña, por decirlo de alguna manera, ¿no? De modo que el otro no te puede usar como su enemigo, porque al final cuando tú también respondes desde un extremo muy extremo, el otro dice, viste, no, no quiere que nadie tenga vida sexual, y que todos sean unos castrados, y que qué sé yo, terminas con el problema de tener que andar sublimando, como decía Freud, ¿no? Entonces, ya, perfecto. El tema es que lo que yo he observado mucho en todo el sector que tú mencionabas, que hoy día está manifestado en el voto del rechazo, ¿ya? Ese sector es un 21,3%, que debiese de estar todos debiesen de entender lo que comparten.
y debiesen de ser un bloque. Yo por eso me uní al Partido Republicano, como libertaria que soy, a mí me gusta hacer el patito feo, no hay problema. Ahí yo no tengo tema con el matrimonio, por ejemplo, homosexual o con el matrimonio heterosexual. Yo como libertaria no quiero que el Estado case a la gente. Listo, se me acabó el problema, digamos. No tengo por qué entrar en esa discusión. ¿Por qué el Estado va a casar a la gente? Hagan un contrato entre privados. Listo. Se acabó, y usted vaya donde el Buda, vaya donde el cura, vaya a casarse frente a la Haya germánica, me da lo mismo, vea cómo lo quiere, digamos, ¿no? Listo, se acabó. Entonces yo tengo esas posturas, por ejemplo, y digo, bueno, soy el pato feo, pero voy a hacer mi aporte. ¿Pero qué comparto con todos ellos? Comparto muchas cosas que son más mías personales, íntimas, pero como en la forma de enfrentar la vida, el destino, en las conexiones, que pero comparto mucho más ese demos la pelea por defender los espacios de la libertad. Y esos espacios de la libertad, yo los hablamos al principio del programa, cómo se defienden. Ahora, si yo todo el rato veo, yo no soy religiosa, por ejemplo, espiritual, pero no religiosa. Y es más, veo un ataque de la religiosidad hacia la espiritualidad, o sea, y eso sí que son temas sensibles. Entonces, imagínate si yo estuviera poniéndome ahí, y viendo, no, pero es que ellos son religiosos. Y más encima, la Iglesia Católica tiene todas sus luces, y yo tengo muy buenos amigos, muy católicos, y los respeto y quiero mucho, pero Dios mío que tiene sombra, y que no hemos avanzado hacia la luz en el último tiempo tampoco, digamos, ¿no? Yo no soy católica, pero digo. A todo esto como talla, como decían, díganle al Papa Francisco que la Iglesia Católica no es Fratelli Tutti, está Fregatelli Tutti. Claro, exactamente. Entonces cuando tú veas esas cosas, yo diría que a mí nadie me va a... yo no tengo que entrar en un momento a ver en el otro qué es lo que esa persona, digamos, teniendo las diferencias que tenemos, desde dónde podemos hablar, como que casi esas diferencias hagamos un ejercicio forzado para poder conversar. No, yo veo en esas diferencias la posibilidad de enriquecerme, de hacerme más tolerante, mejor persona, de entender mejor al otro, de abrazar a la otra persona. El punto es no me use al Estado y su coerción para imponer sus ideas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Perfecto. Hare Krishna, cuéntame de qué se trata. ¿Me entiendes? O sea, ese es el sustrato común, y para eso no pueden haber, por ejemplo, la provisión de ciertos derechos sociales que implican en las condiciones que nosotros tenemos. En las condiciones teóricas sí, podría ser, ¿por qué no? Hasta Hayek dice que tiene que haber una red básica para evitar la incertidumbre, la tremenda incertidumbre que implica una vida de mercado libre. Está bien, puede haberlo, por supuesto, pero con este Estado, con esta burocracia, con estos niveles de despilfarro, eso es esclavizar a la gente para sostener los privilegios de una casta, de una nueva aristocracia. Entonces, ¿y cómo desmantelas eso? ¿Con un libro? La paradoja de la clase dominante. Claro. Los comunistas dicen de que hay que votar, digamos, a la clase dominante, al burgués capitalista opresor, pero una vez que ellos llegan al poder, se convierten en la clase dominante. O sea, se convierten en lo que dicen proscribir, lo que le pasó a Boric, a Jackson, a Lavallejo, qué sé yo. Ellos, ¿por qué se convirtieron en lo que odiaban? Porque eso es el destino de cualquier persona que se mete a hacer política. ¿Sí? El que se mete a hacer política se convierte en político. El que se mete a tener que dominar el poder se termina convirtiendo en el poderoso. Entonces, por lo menos nosotros los que creemos en la libertad somos honestos, en el sentido de que decimos, mira, a mí me parece bien postular a tener el poder para ejercerlo de cara al bien común. Fíjate, ahí yo creo que todos tenemos un acuerdo. Más allá de los matices, sí, cómo definimos todo eso, digamos, pero yo creo que hay un marco general, y ese punto me parece re interesante, porque al final creo que tanto tú como yo estamos de acuerdo en que nos falta como sociedad una definición sustantiva del bien y el mal. Cuando tuve el otro día, yo hablaba por correo electrónico con un querido amigo, fue profesor mío en el Magíster, Rodolfo Figueroa, que es director de Derecho Público de La Portales, y hablábamos a raíz de una carta que le mandó el Mercurio sobre el tema de la tolerancia. Entonces, un tema que yo he estudiado harto por gusto, digamos. Y yo le decía, mira, ¿tú sabes cuál es el problema de la democracia y de la tolerancia actual? Que no están definidas. Hoy día todas las definiciones, si tú lees a Popper, lees a quien necesitó él, ya me va a llegar el nombre, pero a todos los autores posmodernos y modernos, el gran problema es que cuando definen la democracia, definen la tolerancia, tratan de hacerlo de manera procedimental. Entonces, democracia es la forma en cómo se toman las decisiones, tolerancia es un mecanismo en el cual aceptamos lo diferente, pero nadie te dice qué es lo diferente.
qué es lo válido a aceptar y qué es lo no válido a aceptar. Y eso, esta es mi explicación, quizás tú tienes otra desde la filosofía o desde la historia. Desde la religión y desde el derecho constitucional, mi explicación viene por la renuncia a Dios como parámetro normativo. Fíjate lo interesante. O sea, cuando nosotros sacamos a Dios como parámetro normativo, es decir, como criterio rector de lo que estaba bien y lo que estaba mal, porque el derecho es una afirmación de bondad o de maldad, de corrección o de error. Si a ti te dice una ley de tránsito, mire, usted tiene que manejar por la derecha, ¿qué te está diciendo? Es incorrecto manejar por la izquierda. Entonces, para eso tú necesitas criterios superiores, y hasta la Revolución Francesa el criterio era Dios. Entonces, ¿cuál fue el problema antropológico, si se quiere, jurídico de la Revolución Francesa? Que nos quitó el criterio para definir lo correcto y lo incorrecto. Entonces hoy día no sabemos lo que es democrático y lo que no, para aplicar a Popper. Popper tampoco nos dice. O sea, mira, Henry, yo creo que nosotros tenemos una pasión por estos temas y podríamos... Yo te voy a responder solamente desde que en nombre de Dios hubo una inquisición, en nombre de Dios se violó a muchos niños, en nombre de Dios hubo guerras, en nombre de Dios, o sea, y además hay que entrar a definir qué es lo que es ese Dios. Claro, Santo Tomás tiene ahí una posibilidad, digamos, de acercamiento menos prenormativa, digamos, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Pero un matiz de respecto, pero un matiz, Sí. ¿no? Que yo creo que como tú lo fraseas, puede ser que mucha gente se sienta ofendida equívocamente, digamos, porque yo entiendo a lo que tú te refieres. En el fondo que hay muchas personas que en nombre de Dios pueden haber hecho perversiones y cosas muy equivocadas. Pero me permito simplemente matizar en el sentido de que esas personas no estaban realmente representando a Dios. Entonces, ¿sabes por qué es interesante este análisis? Porque hay que distinguir la verdadera religiosidad, que no tiene tanto que ver con el culto como con la afinidad que se tenga con la divinidad, es decir, con el bien absoluto, de la falsa religión. Y la falsa religión es la que se escuda justamente en la forma para pervertir el fondo. Es lo que dice Cristo, perdón que acá me ponga religioso para mis cosas, pero para mostrarles que esto tiene raigambre en nuestra teología, en la teología cristiana. Es lo que dice Cristo cuando critica al fariseo que lava la copa por fuera pero no por dentro. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando nosotros analizamos en la historia el fenómeno religioso, hay que separar la praxis religiosa de la teología o de la filosofía religiosa. Porque la filosofía religiosa tenemos grandes consensos, digamos. Sí, pero yo creo que voy a hacer una última disquisición sobre este tema, porque yo creo que para mucha gente más conservadora o que lleva el pensamiento al límite, puede ser fascinante. No sé para los demás, digamos. Pero sí, yo me quedo más con San Agustín cuando dice que en la ciudad de Dios, ¿no es cierto?, que hay hombres de la ciudad de Dios y hombres de la ciudad de los hombres. Y luego que entre los paganos hay hombres de la ciudad de Dios y en la iglesia hay hombres de la ciudad de los hombres. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay gente mala en la iglesia y gente buena, hay gente mala entre los ateos y gente buena, y ergo la posesión de un determinado conocimiento respecto de lo que podría ser Dios no hace la diferencia entre una persona buena y mala. El problema de situar la regla rectora fuera del individuo es esa. ¿Quién configura esa regla rectora y de dónde proviene? Claro, tú hablas de una conexión espiritual y en eso de nuevo estamos hablando el mismo lenguaje, pero si nosotros nos excediéramos ahí, terminaríamos probablemente siendo catalogados como un poco de orates por parte importante de la audiencia. Complementar esa pregunta, ¿sabes qué? Justo lo que te quería comentar. ¿Sabes dónde yo creo que podemos encontrar ese fundamento normativo trascendente, más allá que le pongas Dios, Jehová, qué sé yo, en la objetividad del bien y la objetividad del mal? ¿Y dónde está eso en la naturaleza humana? Entonces, ¿sabes cuál es el punto? Claro, tú me vas a decir, y cualquiera podría decirlo, me parece razonable, oye, ¿cómo conocemos la naturaleza humana? Bienvenido a la gran interrogante de la filosofía. Pero el punto es que si nosotros nos esforzamos por descubrir la naturaleza humana, lo que es acorde a la naturaleza objetivamente y lo que no, vamos a llegar a cánones objetivos, independiente de que los extraigamos de la tradición cristiana de Dios, ¿no es cierto?, de la teología, del dato revelado, de la fe, o que los extraigamos simplemente de la observación de la realidad. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, si tú vas corriendo en contra de un vidrio, una mampara de vidrio, vaya a quebrar el vidrio, las esquilas te van a cortar, digamos, eso te va a generar dolor, sea que tú seas creyente o no creyente. Si nosotros nos esforzamos en las cosas más complejas y las más simples de observar la realidad, por ejemplo, no sé, ya un tema polémico, el aborto, ¿por qué yo he visto a tantos libertarios, no sé, Nicky Márquez, Agustín Laje, gran amigo mío, y otras personas que están en contra del aborto? Porque el aborto, si tú vas a la realidad, ahí hay vida humana, como decía un amigo por ahí, cuando tú le haces una ecografía a un niñito en la guata a la mamá,
no está diciendo, oye, mira, usted va a ser mamá de qué, no, de un grupo de células. No, un niñito, un hijo, una hija. Y hay un dato en la realidad que tenemos que observar. Cómo se hacen los abortos. Perdón que me meta en este tema, pero a mí me apasiona mucho. Si uno ve el procedimiento, los videos de cómo se hace un aborto, es grotesco. O sea, ni siquiera tienen que ser religiosos como para decir, ¿qué onda eso? Entonces, el punto es que si nosotros, libertarios, conservadores, tradicionalistas, ponga el nombre que quiera, el ismo que quiera, nos esforzamos por ver la realidad, más allá de las discrepancias puntuales, estoy seguro que vamos a encontrar más puntos en común que divergencias. Eso era todo lo que quería decir. Sí, mira, hay varios temas y vamos a ir cerrando. Yo te quiero hacer la última pregunta después de darte un Nos poco fuimos en la feedback ola del tema. filosófica. Sí, te quiero hacer la última pregunta. Es que sabes que estas son las bolas filosóficas que si las vamos resolviendo, vamos a ir constituyendo un cuerpo político importante que pueda dar la batalla cultural. O sea, puede haber gente que aquí diga, ya, pero me iban a hablar del proceso constituyente, yo quería saber sobre los escaños reservados, quería no sé qué. Bueno, aquí hay dos personas muy espontáneas, parece. Entonces, y además que esta era una conversación, más que una entrevista, así que se trataba justamente de potenciar lo que fluya con mayor fuerza, y evidentemente aquí está la preocupación que tienen todos. ¿Cómo puedo yo evitar que me arrasen, en tanto liberal, libertario, conservador, siendo en el fondo como agrupación, porque por favor no me usen la palabra colectivo, porque ahí estamos colectivizados y somos de izquierda. Agrupación, comunidad, grupo, póngale cualquier cosa, pero no use el colectivo, ¿ya? Ahí desaparece el individuo y entonces usted ya no es, usted ya es de izquierda, ¿sí? Así de simple. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para unir las fuerzas? Y esa es una pregunta a nivel latinoamericano que va resonando muy fuerte, sobre todo frente a los avances de un foro de Sao Paulo que cuando comenzó parecía derrotado, en todos los espectros de la vida humana parecía derrotado, y hoy día miren cómo está de fuerte y de presente. Entonces, el tema, eso sí, que un pequeño detalle. El problema no está en los extremos, el problema está en los matices. ¿Ok? Uno no puede estar medio embarazado. Pero hay muchas situaciones que no son ni de bien total, ni de mal total, y son la gran mayoría de ellas. O sea, nadie va a decir que está bien violar a alguien, digamos que la violación es algo bueno, es algo absolutamente malo. Excepto gente que hoy día está avanzando culturalmente, por ejemplo, en que la pedofilia es algo bueno, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ahí es donde te quería llevar el problema, eso sí, dejemos fuera ese deconstruccionismo posmodernista, digamos, y esos colectivos que están hoy día muy presentes capturando la cultura. Y el problema previo a la emergencia de estos grupos, que hacen que nosotros además nos podamos unir, es que hay demasiados aspectos en la vida humana que no pueden responder a un absoluto, imposible. Y por lo tanto no puedes determinar, y tampoco tienen que ver con naturaleza humana, sino que tienen que ver con simplemente cosas que pasan en la vida, circunstancias, situaciones que hacen que, desde el libre arbitrio o desde los instintos, porque una persona no siempre actúa, es más, la mayor parte del tiempo está actuando en forma instintiva, más que desde el uso de la razón, la mayor parte de la gente, desde el sistema límbico, que esa es la otra parte, que tenía tu análisis, ¿no es cierto?, de lo comunicacional, que fallamos en transmitir el mensaje. ¿Por qué? Porque no hay carne, no hay corazón, no hay espíritu, no hay víscera. Ya, y apenas yo me tiro una defensa visceral de algo, no falta que aparece el liberal, el conservador, pero Vanessa, calma. No, entiende que nos están reventando el mundo común que teníamos. Reacciona tú, no soy yo la que se tiene que calmar. ¿No soy yo la que se tiene que dejar pisotear? ¿No soy yo la que tiene que dejar que sus nietos crezcan masturbándose en el prekinder con el profesor? Si no me enoja eso, ¿soy yo la que tiene el problema? ¿O eres tú, en realidad? Entonces, pero al tiro salen estas hordas de apaciguadores, de que le tienen tanto miedo a sus propias emociones, a despertar sus propias emociones, porque ese es el problema que también tiene el mundo conservador. Nunca conecta con sus emociones. Y el mundo liberal y hiperracional tampoco lo hace. No hay poesía, no hay música, no hay arte, no hay nada. Como poeta te puedo decir de que nuevamente matizaría esa apreciación. Tenemos muchos conservadores muy conectados con nuestro lado femenino y con nuestro lado artístico. Yo, ¿sabes qué? Creo que la clave es esto. Lo que ha pasado hoy día, digamos, el poder conversar con amistad cívica, que es algo súper importante, un concepto que viene de los griegos. Clave para el desarrollo de cualquier sociedad. Lo segundo, amor a la verdad. Porque sabes que el que ama la verdad tiene humildad para reconocer cuando no la posee. Porque lo que ama es la verdad.
El objeto de su búsqueda es la verdad. Entonces, en la medida que alguien le muestre un camino más eficaz para llegar a la verdad, va a ser feliz. No en la medida que triunfe su propia voluntad o su propia idea de lo que es verdadero. Su ego. Yo veo mucho eso hoy día en muchos libertarios, muchos conservadores, en tradicionalistas, y creo que esa es la clave del éxito. Tú hablas de un proyecto político unitario. Creo que con amistad cívica y amor a la verdad, es decir, con la humildad necesaria de que cada uno reconozca donde quizás se está equivocando, donde quizás el proyecto país que tiene no es el más adecuado para defender aquellos valores y principios que son los que lo mueven, vamos a llegar a un proyecto, pero potentísimo, muy sólido. Porque con esas dos cosas, con capacidad de diálogo y de encuentro real, no esta palabra encuentro a meva, ¿no es cierto? De encuentro de verdad, escuchar al otro sin dejarse convencer, sino que escuchándolo con ganas de que te muestre la verdad, y al mismo tiempo con amor y pasión por esa búsqueda, vamos a llegar efectivamente a conocer esa realidad que a veces no es tan esquiva. Porque claro, Claro, yo diría una sola distinción conceptual inevitable, que, claro, reconociéndose a uno como falible, que es lo que tú querías decir con amor a la verdad, reconociéndose a uno como falible, que nuestra condición humana, y eso yo sí lo comparto como naturaleza humana, ninguno de nosotros es Dios, por lo tanto todos tenemos defectos y virtudes, todos. Esa es mi concepción de naturaleza humana, de hecho. Entendiendo eso y manteniéndose entonces en esa posición de humildad, yo más que amor a la verdad diría, porque siempre eso se nos termina escapando hacia lo teórico, y lo que queremos es un proyecto político que se haga cargo de lo que está pasando en este mundo, no de lo que nos pueda llevar al paraíso, digamos, o nos evite el infierno. Yo diría que es amor a la realidad, a la realidad. Entonces cuando a mí me dicen, no, es que yo estoy, por ejemplo, en contra del aborto, qué sé yo, o a ver, una cosa es estar en contra del aborto, otra cosa es estar a favor de la penalización de la persona que aborta, digamos, son cosas diferentes. Y luego si tú ves en la realidad que salvas mucho más vidas de niños, ayudando a esas mujeres, en lugar y destinando los recursos que se destinan a penalizarlas, a ayudarlas, que de hecho sobre el 90% de las mujeres en Chile, según un estudio que citaba un decano de la Finisterra del Magíster de Bioética, de un amigo que lo hizo en Concepción, 90% de las mujeres que abortaba era porque estaba sola, porque no tenía contención, mira, porque no tenía apoyo. es un súper buen ejemplo. Me encanta el poder conversarlo contigo así de relajado, digamos, y con toda esta escucha. ¿Por qué no unirnos? Porque ya, claramente tenemos visiones distintas sobre el efecto social y jurídico de la penalización del aborto. Perfecto, cada uno tiene sus visiones, es válido. Pero ¿por qué no unirnos mejor entonces? Si eso nos divide, focalizarnos en lo que estamos de acuerdo. Pero obvio, O es que sea, eso es lo que... Pero piensa que yo llego al punto en que me llevamos, inscribí al Partido Republicano, o sea, lo tengo clarísimo, ¿te das cuenta? fíjate tú, es que esto para la gente que nos escucha, porque tú lo tenés claro, me doy cuenta, yo probablemente lo tengo claro, pero para el que nos escucha, oye, chiquillos, libertarios, conservadores, los que nos estén escuchando, la clave de acá, si nos damos cuenta de que tenemos matices de diferencia en lo segundo, y estamos 100% alineados en lo primero, es promover proyectos que apoyan a la mujer en un embarazo vulnerable. Oye, vayamos todos a marchar por eso, pero ¿para qué nos quedamos peleando en el matiz de chutas, que el efecto social, de la legalización, que esto y lo otro? Después veremos eso. Primero, preocupémonos de apoyar a la gente que hay que apoyar. Y veamos si con eso se resuelve el problema y después ya no tenemos ni siquiera que tener el debate de la penalización. O sea, y el punto es que además, yo insisto en esto, que para el proyecto constituyente, para lo que va a pasar, que yo, no sé qué piensas tú, no sé si ya José Antonio recibió la respuesta respecto de la derecha de si iban a integrar una sola lista o no. Yo creo que no. Yo creo que no lo... Yo creo que no, yo creo que la derecha quiere ser de centro y para eso necesita estarse comparando todo el rato con un extremo. A nivel de la derecha, yo he hablado con gente en todos los partidos de la derecha, digamos, comillas importantes. Y la gran mayoría sabe que tiene que ser una lista, entre comillas, también de cast a cast. ¿Por qué? Porque no, si no es un suicidio electoral. O sea, por temas electorales, de cálculo, así de agarrar la calculadora y saber cuánto uno saca, vamos a perder 2 constituyentes por distrito si vamos en lista separada, por lo menos. Entonces, ¿eso qué significa? Perder el tercio, eso significa Chilezuela en 2 segundos. Entonces, no se puede, sencillamente no se puede ir en lista separada, aunque quisiéramos. Bueno, esperemos que prime la cordura y que sea de cast a cast cuando nuestros telepensantes nos vean esta conversación, ya se va a haber resuelto este problema. Y yo quería hacerte una última pregunta, y aquí sí no te voy a matizar en tu respuesta, sino que expláyate con toda tranquilidad, lo que pasa es que los otros son temas fascinantes, Pero muy que nos gustan más incluso que el tema de la constituyente, que ese fue el problema, porque tú vas de candidato, o sea, o tú estás disponible, y yo también he expresado mi disponibilidad.
Así que aquí lo que ustedes están viendo son dos personas que están disponibles para ir y que por lo tanto irían en un mismo bloque y que ya ven cómo podemos dialogar y cómo podemos avanzar común, muchas ideas que son fundamentales para pensar el Chile que hoy día está reducido a una hoja en blanco. ¿Mm? Entonces, yo quería preguntarte, más o menos en tu análisis político, para ir cerrando el programa, ¿cómo ves tú cuál va a ser el siguiente capítulo ¿Nuestro o de ellos? del país? Entre destituyente y constituyente. Mira, estamos en un proceso muy incierto, ¿eh? Desde una perspectiva jurídica yo no les podría dar una respuesta porque creo que ha quedado en evidencia que ya la Constitución nadie la respeta. Entonces, no saco mucho diciéndole, mira, el artículo tanto dice que tanto y por tanto tanto, porque ya la verdad es que el artículo nadie lo pesca. Todos lo quieren cambiar, temas que yo en lo personal he denunciado en diarios de alcance nacional, el famoso tema de los poderes paralelos, que hoy día el Congreso puede hacer lo que quiere, lo estamos viendo con los cupos reservados. Nadie, o sea, siempre a los que estamos en estas posiciones nos dicen primero que somos, ¿cómo se llama?, exagerados, que somos alarmistas, después que somos exagerados y después, uy, tenían razón. ahora estamos somos exagerados, ya vamos a llegar a tenían razón. Y ahí es cuando nos dicen, chuta, arréglanos la crema que nos dejaron, digamos. Entonces, el proceso es un proceso revolucionario con todas sus letras. Dentro de un proceso revolucionario el derecho pasa a un segundo plano, ya no hay normas jurídicas que nos protejan de la incertidumbre, y eso hay que decirlo con todas sus letras. No hay que tener un doctorado en Derecho Constitucional para saber de que cuando se inicia una revolución, el derecho vigente, como decía la Revolución Francesa, le loi c'est aisant, ¿no es cierto? Perdón mi francés, hablo pésimo francés. Pero, ¿qué significa eso? Las leyes se callan, porque viene la revolución, viene la refundación. Entonces, ahora, la verdad, estamos en un escenario incierto en donde yo creo que pueden pasar tres cosas, así como para resumirlo en general, para la gente que nos escucha. Lo primero es que de alguna manera, por obra divina, se reconduzca el proceso hacia un plano más jurídico. Por ejemplo, que se rechacen los escaños reservados. Creo que eso sería una buena señal, de que de alguna manera, aunque tengamos pésimas normas que regulen todo este proceso, aunque sean malas, esas se van a cumplir. Eso ya sería una buena señal y de alguna forma nos permitiría empezar a encauzar todo este devenir político, porque el gran tema es que el derecho constitucional regula la política, por eso se le llama el derecho político, es el derecho sometiendo al devenir político, sometiendo al poder, para que el poder no abuse del poder, como decía Lord Acton. Entonces, si de alguna manera logramos de que los parlamentarios no usen el artículo 127 que tienen para poder cambiar todo, y se autorrestrinjan, que es pedirles harto, o sea, pedirles que no hagan uso de facultades en pos del bien común, bueno, de alguna forma yo creo que podemos tener una salida pacífica. O sea, creo, para la gente que nos escucha, que si se rechazan los escaños reservados, hay una buena señal país. No digo que sea óptima ni que eso asegure un resultado, pero es una buena señal. Segundo escenario, que esto deba reconducirse, digamos, por la vía revolucionaria, y ahí nuevamente se nos abren dos opciones, y ahí están las dos como formas que yo veo de desenlace todo esto. La primera es una revolución con todas sus letras, en donde de verdad vamos a terminar como Venezuela, sino peor, en donde se van a tomar por la fuerza del narcoterrorismo, por la fuerza de las armas, el poder, van a cooptar las instituciones, y en ese escenario no tendríamos la respuesta necesaria para defendernos, que es una respuesta militar. Ninguno de nosotros tiene una pistola en la casa, o si la tiene no la puede usar. Entonces, es lo mismo de no tenerla. Entonces, en la práctica, si se impone la revolución y nuestros militares no hacen nada para defendernos, estamos podridos. Bienvenidos a Chilezuela. Así de simple. Y bienvenidos a que nos encarcelen, bienvenidos a que nos maten. Guerra civil. Y dentro de ese escenario también tenemos la opción de que los militares se levanten el arma y que los militares vuelvan a rescatarnos, lo que a mí en lo personal me da mucha pena. Yo crecí en democracia y me da mucha pena que hoy día de nuevo estemos a un paso de que los militares nos vengan a salvar el pellejo de nuevo, porque, a ver, digámoslo, todavía no tenemos ley mordaza, podemos decirlo. Nos salvaron el pellejo el 83, salvaron el país, rehicieron el país. Entonces, tener que volver a depositar nuestra confianza en los militares, que es este tercer escenario, es triste, a mí me da mucha pena. ¿Y por qué creo que es o la reconducción institucional del proceso o la guerra civil? Porque no sé si ustedes han visto los videos que están circulando de gente que ya se está tomando casa de veraneo, gente que está incluso, no sé, levantándose violentamente en contra de locales comerciales en el Barrio Alto, que no paga el arriendo, que le da lo mismo, total, venga y sáqueme. Eso es la señal de lo que se conoce en derecho como un Estado fallido.
¿Qué es un Estado fallido? Un Estado en el cual las autoridades que están investidas por mandato constitucional de ciertas atribuciones escogen libre y voluntariamente no ejercer sus atribuciones. Entonces, es lo mismo que en una empresa. Si yo tengo, no sé, desde el gerente hasta el que en una imprenta, el que imprime los libros, y el gerente no va a la pega porque prefiere irse a jugar golf, y el que imprime los libros no imprime los libros porque dice me pagan poco y se sienta a ver, digamos, cómo la imprenta se llena de polvo, la empresa no funciona. Bueno, falla, es una empresa fallida. Lo mismo pasa en un Estado cuando el presidente no aplica el orden público, cuando no aplica la fuerza legítima. Lo mismo pasa en un Estado cuando los parlamentarios le reclaman al presidente por reprimir una manifestación. Porque lo que están haciendo ahí es hacer fallar al Estado en un objetivo básico que es el orden público. Entonces, ¿cuál es el problema en un Estado fallido? Que solamente queda el poder del músculo. Ya no queda derecho, no quedan autoridades, no quedan tribunales de justicia, no queda nada. Entonces, volvemos a lo que decía Hannah Arendt, un Estado de naturaleza, un Estado prejurídico, en donde ya no hay normas, donde hay fuerza. Sí, así es, absolutamente de acuerdo. Y todo en pos del bien y del amor a la humanidad. Quiero terminar esta entrevista, esta conversación con Henry Boyce, que vamos, si es que a mí, yo sentía como eso de que había tanta gente que me decía, tienes que ir a la constituyente, y yo decía, esto va a estar feo, porque ojalá que vaya gente con ganas realmente de debatir ideas, y no que vaya esta otra vertiente, esta otra corriente, que es la que busca Chilezuela, y que hay un video de una niña de un instituto que también dice, nosotros buscamos Chilezuela, que si ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero alguien que está metido también ahí trabajando las mentes. Y entonces a mí lo que me gustaría, para que sepan también nuestros telepensantes, ¿por qué esta gente gana? ¿Cuál es la artimaña, digamos, ¿no? Y qué es lo que psíquicamente hay en aquellos fieles que siguen el socialismo del siglo XXI. Entonces, quiero leerles una confesión breve que hace Mauricio Rojas acá, en su libro Lenin y el totalitarismo. Dice, solo con el paso del tiempo fui entendiendo la profunda relación que existía entre ideales tan deslumbrantes, toda nuestra garantía de los servicios, de los derechos sociales, ¿no es cierto?, y una realidad tan penosa. La dificultad fundamental estribaba en comprender cómo del idealismo más ardiente podía surgir tanta maldad, y cómo la utopía podía transformarse en terror. Lo más fácil era atribuir esta degeneración a causas circunstanciales, o a la perversión de ciertos líderes manteniendo así los ideales impolutos. Pero eso fue lo que terminé cuestionando, y ello implicó además un serio cuestionamiento personal, que me obligó a entender que también, en ese joven idealista y romántico que había sido, se anidaba el potencial para ejercer el mal. Lo que comprendí es que la bondad extrema del fin puede convertirse en la maldad extrema de los medios, que la supuesta salvación de la humanidad puede realizarse a costa de sacrificar las vidas de incontables seres humanos, que se puede amar a la humanidad en abstracto y despreciar a los hombres en concreto. Espectacular esa frase, ¿eh? Y fíjate que desde la parte más creyente, para que tú veas la cantidad de conexiones que tenemos, hay otra muy buena que lo resume, y que dice, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Así es. Entonces, Henry, muchas gracias por venir, por estar conmigo acá. Vamos a tener que hacer nosotros otros programas, parece que podríamos... Mira, aprovecho de invitarte porque voy a inaugurar un canal de YouTube, entonces ahí vamos a continuar la conversa. Pero espérate, hoy día nos vemos a las 6 de la tarde. También, pues tenemos otro Zoom más tarde. Sí. Así que un abrazo, seguimos conversando, gracias a los telepensantes, espero que hayan disfrutado, llevamos el pensamiento más o menos al límite, y quedó cada tema, lo dejamos ahí como en su introducción, entonces realmente ha sido de encontrarse con alguien de una gran riqueza. Muchas gracias, Henry, y ya ven que libertarios y conservadores podemos realmente conversar, porque lo que antes nos dividía, hoy día no existe como motivo de división. Gracias, Henry. Aquí desde el Centro de Estudios Libertarios, Radio Nacional, que tengan una muy buena semana. Igualmente, Dios los bendiga.